Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Borja Las Heras. Borja Las Heras es asesor especial para Ucrania del Servicio Europeo de Acción Exterior y autor de Estación Ucrania, publicado por Libros del Cao. Entre 2018 y 2021 fue asesor de Política Internacional y Seguridad en Moncloa. Ha sido director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y anteriormente trabajó con la OSCE en los Balcanes, en Bosnia y Albania. Con ustedes, Borja Las Heras. Bueno, Borja Las Heras, bienvenido. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a empezar a hacerte una pregunta y es por un pin que llevas en la solapa, que es una cruz coronada. Sí. Bueno, pues esto es... En 2018, el Ministerio de Defensa me dio la orden del Cruz Naval del Mérito Civil, nunca me acuerdo el nombre exacto, pero bueno, el reconocimiento al trabajo en seguridad nacional y tal. Y la medalla en sí es mucho más bonita, pero es muy estrafalaria llevarla. Así que bueno, llevo esto pues, de pequeño recuerdo de otra etapa en la que bueno, trabajé en seguridad nacional y bueno, la sensación de haber hecho algo por este país. Estuviste en Seguridad Nacional entre el año 2008... 18. 2018. Y finales de 2018, que luego pasé ya al Departamento Internacional en Presidencia. Entonces estuve en Seguridad Nacional entré en la recta final del gobierno Rajoy y los primeros meses del gobierno de Sánchez, y luego pasé a trabajar en el equipo internacional, aunque todavía llevaba seguridad internacional. ¿Cuánto se puede contar de lo que uno hace trabajando en un departamento de seguridad nacional? Nada. Y tú llegabas a las cenas con amigos e intentaban decirte, Borja, bebe vino, cuéntanos alguna cosa. Sí, siempre, sobre todo en un país como el nuestro, que yo creo que sanamente nos gusta hacer bromas. Siempre te asocian por temas de espía. Yo, por supuesto, no soy ningún espía. Pero si lo fueras no nos lo dirías, ¿no? No, a lo mejor os lo diría para confundiros. Como Johnny Depp en esa película, que es un agente de la CIA y lleva una camiseta que pone soy de la CIA, ¿no? Exacto, para despistar, ¿no? Pero no, sí, luego no puedes contar muchas cosas, pero bueno, sí puedes contar que España es un país que hasta hace pocos años no tenía, fíjate, con toda nuestra tradición en su momento internacional, pero yo creo que las distintas crisis de nuestro país, siglo XIX, la guerra civil, etc., nos hizo perder un poco profundidad estratégica y entonces no hemos tenido realmente una cultura de seguridad nacional. O sea, es un país de cierto peso internacional, es un país de peso en Europa, con nuestras subidas y bajadas que conocéis, pero no hemos tenido una profundidad estratégica ni sensación ni mucha tradición de, vale, estos son nuestros intereses nacionales. ¿Sabes? Más allá de Ceuta y Melilla, ¿cuáles son nuestros intereses nacionales, ¿no? Entonces esto más o menos se ha empezado a corregir un poco los últimos años, fruto de consensos entre el PP y el PSOE, en su momento también Ciudadanos, etcétera, para darnos una cultura de seguridad nacional. Entonces yo entro ahí. A mí me dijo una vez un periodista internacional muy conocido que Felipe González y Aznar tenían una política exterior, distinta, pero tenían una política exterior, y que a partir de ahí aquello se desvaneció. Es decir, tuvimos sobre todo una política centrada en lo que pasaba dentro, quizá por el desinterés que genera la política internacional, ¿no? Entre la población. ¿Tú coincidirías con esa tesis? Bueno, yo creo que por una parte, o sea, es indudable que miramos los años de González a nivel europeo, pues claro, piensa entrada en la Unión Europea, el referéndum de permanencia en la OTAN. Contaban que a principios de los 90 era habitual, por ejemplo, que el embajador español en la OTAN jugara tenis con primeros cargos de la administración estadounidense, etc. Sí que hubo una especie de liderazgo internacional que continúa Aznar en su primer mandato, pero que eleva la ambición por esta idea de crear una relación especial con Estados Unidos, que en parte la crea, con George Bush hijo, pero a costa de una enorme crisis doméstica por la guerra de Irak y distanciamiento con otros líderes europeos. El problema es que yo siempre hablo que esto es un tema de generación de élites. En España hemos generado clases profesionales, pero no hemos renovado tanto nuestras élites políticas. Los partidos políticos no se regeneran tanto, hay distintos movimientos, etcétera, pero no hay tanta regeneración. Y esta es la gente que de pronto el día de mañana presentas en un Consejo Europeo, ¿no? Entonces, Rajoy podía ser lo que sea a nivel doméstico, pero por ejemplo a nivel internacional, pues no solo por el tema idioma, sino que tienes que llevarlo dentro, ¿no? En ese sentido, Sánchez sí que es un poco diferente, que
que tiene, bueno, le gusta. Entonces, pero sí que coincidiría con matices con la idea de que, bueno, que en los años 80 y 90, pues claro, por otra parte era un proyecto político muy claro, que era relanzar a España en Europa, en la OTAN, etc. Entonces eso se consiguió y de alguna manera es como que ese proyecto se agotó, ¿no? ¿Y ahora qué? Y luego entran los polacos en la Unión Europea, un país con un peso similar, etc. Y por eso yo siempre hablo de esta idea de bueno, la responsabilidad de las élites políticas que tienen un país que cuenta en el mundo, que cuenta más de lo que pensamos, creo que menos de lo que podríamos. Y no ha habido esta especie de regeneración entre clases profesionales que llegan con mucha formación internacional, etcétera, y que logran acceder al estamento del Estado. Yo soy un poco una excepción y es una excepción que llega una fecha de entrada y una fecha de salida, ¿no? Pero los años que ha habido, por una parte es contradictorio, porque los años que ha habido consensos en política exterior, ha habido estabilidad, pero a veces la ruptura del consenso no es algo insano. O sea, no es algo, porque a veces hay mantras de política exterior que yo creo que hay que cuestionar y que creo que... ¿Cuál dirías que es un mantra de política exterior? Porque, bueno, yo pienso ahora mismo en Marruecos, ¿no? Es decir, por hablar de romper, digamos, un consenso. Sí, yo Marruecos irónicamente, ahora hablando de intereses nacionales, no lo lleva estrechamente, hay gente que conoce la complejidad mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablo de intereses nacionales, pues claro, Europa, ¿no? Nuestro interés, vale, pero ¿qué quiere usted de Europa? ¿Qué quiere? ¿Más integración o una integración selectiva? ¿Quiere más integración financiera? O a lo mejor nos interesa algo intermedio en el cual España cuente mucho y que determinadas áreas que se federalicen. Entonces, por eso digo mantras de que casi no se discuten. Entonces, Europa es un proyecto político discutible, en el sentido positivo, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, con la guerra de... Borrell es una persona que rompe los mantras, ¿no? Borrell llega alto representante con una idea de, bueno, la Europa geopolítica y se encuentra con una pandemia y luego la peor invasión en suelo europeo es de la Segunda Guerra Mundial. Y él rompe estos mantras de, bueno, somos un proyecto de paz, pero a veces la paz no es un estado natural divino que nos dé Dios, sino es un estado por el que hay que luchar, ¿no? Entonces yo creo que España todavía va buscando un poco su lugar en esas nuevas corrientes y tenemos determinados estamentos funcionariales, etcétera, que se agarran a estos mantras porque otras cosas les da seguridad. ¿Sabes? Porque muchos diplomáticos cuando tienen una proyección de cero riesgo, mientras que un líder político tiene que tener riesgo político. Tienes que apostar duro para conseguir objetivos. Y esa relación, a veces, que no es exclusiva de España, pues a veces arroja luces y sombras. ¿De dónde viene tu interés por la política internacional? Y las relaciones internacionales, sí. Más allá de la política en general. Pues yo creo que se remonta cuando era adolescente en San Sebastián, en Donosti. Por una parte teníamos ETA y teníamos los movimientos contra ETA. Y luego a la vez un poco mirando, pues eso, pocos años después de la guerra de Bosnia o justo en la guerra de Bosnia, y cómo pueden pasar estas barbaridades. Te diría que originariamente era un interés muy ingenuo de justicia, de bueno, vamos a tener justicia internacional, yo estudio Derecho Internacional, entonces Tribunal Penal Internacional, todo este tipo de cosas. Me he dado de bruces repetidamente, he aprendido algo y siempre recordaré que mi padre, la Ita, ¿sabes? Decía, bueno, hijo, este interés tuyo me preocupa un poco porque ahí pesan mucho los intereses y hay poca ética. Entonces mi padre en eso me di cuenta que tenía bastante razón, pero no toda. Y en ese espacio de no toda es donde, bueno, he intentado trabajar estos últimos años. Viene de allí, pero ha ido evolucionando, ¿sabes? Luego fui a Estados Unidos, estuve estudiando en Harvard, estuve estudiando en la Kennedy, y que eso era en la etapa de los bleeding hearts demócratas, ¿no? De vamos a cambiar el mundo, etc. Ese republicano en Harvard era visto como una cosa un poco rara, ¿no? Y de alguna manera ese interés se reforzó allí. Yo estudié un Master of Laws, un LLM, y toda mi clase estaba ya pensando participar en las ferias de trabajo, tener un trabajo en un despacho de abogados de Nueva York y ganar, yo qué sé, $150,000 al año. Yo me fui literalmente fumando todas esas ferias de trabajo con la idea de, bueno, yo voy a encontrar algo en política internacional, pero sin saber muy bien lo que quería. Y luego ya fui
ya fui aterrizándolo, volví a España y, por supuesto, aquí no te reciben con la puerta abierta nadie cuando vienes con estos títulos, pero algunas puertas se fueron entreabriendo, me fui abriendo camino, fui a la OSCE, estuve unos años en Balcanes, entonces ahí se fue perfilando. De eso quería hablar. ¿Cuánto tiempo estuviste en Balcanes y por qué te interesaban particularmente? Has mencionado antes que te llamó la atención, incluso de joven, ¿no? la guerra de Bosnia. Pues mira, te lo puedo pintar un poco idealista porque de alguna manera estamos hablando del año 2009-2010 y yo estoy trabajando como asesor, uno de esos junior professionals, tenía 27 años o algo así, en la Embajada de España ante la OSCE. Y claro, estaba con todos estos debates de seguridad europeo, Rusia, Estados Unidos y tal, pero yo soy muy aristotélico, yo soy muy de que las grandes ideas están en los proyectos concretos, entonces echaba de menos decir, vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo está Bosnia ahora, una década después de la guerra, ¿no? Y tenía la sensación que tenía que adquirir experiencia en el terreno, había estado algunas semanas viajando por Afganistán, Israel, Palestina, pero más como viajero ocasional, ¿no? Que trabajó en el terreno. Y entonces salieron una serie de puestos y tal, me presenté a las pruebas para Bosnia y me dieron un puesto en una oficina, bueno, algunos decían era un agujero y mi predecesor, que era también español, me decía, cuidado con el río Drina, que atraviesa esa zona que te puede atravesar y tal. Él estuvo 6 meses y se fue por ansiedad. Y yo pensé, bueno, pues yo creo que puedo estar más tiempo, voy a aprender y tal. Y ahí estuve 2 años en esa oficina en el este de Bosnia, la zona limpiada étnicamente, con la población local pensaba que yo era un espía de la OTAN y todas estas cosas. Y, bueno, un espía un poco más bajo porque era español y los españoles todavía caemos bien. Y luego estuve casi 2 años en Albania, en total casi 4 años. Y cuando me surgieron más posibilidades interesantes en Balcanes y tal, estaban pasando aquí cosas en España y con esta especie de idealismo, y mi vida siempre gira entre el idealismo, neoidealismo y realismo, pues dije, voy a volver a España a ver si ayudo a levantar la cosa patria. De esa experiencia en los Balcanes sale tu primer libro. Sí. Cuéntanos un poco sobre ese libro. Bueno, pues el libro es Bosnia en el limbo, testimonios del río Drina. Realmente es una historia que tiene un comienzo y que tiene un final, porque, claro, yo vengo a España a finales de 2013, tras casi 4 años en Balcanes, y el choque cultural, social, existencial es bastante importante. Además venía de una ruptura personal, entonces tengo este síndrome de Estocolmo, que estaba ya con un nuevo trabajo aquí en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, el ECFR, pero que con la mente en Bosnia queriendo volver, y a la vez empezaron a pasar cosas en Ucrania. Entonces yo me empecé a viajar a uno y otro país, a Bosnia, con la idea de volver a ver a señoras con las que había trabajado, gente de ACNUR mayor, que lleva toda la vida trabajando por los desplazados internos en Bosnia y tal. Entonces el libro lo que cuenta es mi periodo en Bosnia, dando mucho protagonismo a los bosnios, con la idea de no tanto fomentar este mantra de un país en guerra, la tristeza del genocidio, Srebrenica, que hay un poco de eso inevitablemente porque viví ahí. Pero también las noches de marcha en Sarajevo, que bueno, imagínate, un joven, 29 años, tal, soltero, etcétera, con por fin algo de dinero en los bolsillos, tras periodos de escasez, ¿no? Pues cuento un poco todo eso. Entonces, los primeros movimientos LGTBI en Bosnia, etcétera. Pero es esta idea del limbo, porque me encuentro en un país que no estaba ya en los 90, pero que a la vez tampoco estaba en un momento de modernización. Es una especie de anquilosamiento. Y mi interés, David, era por estar en explicar lo que viene después de la guerra. No tanto la guerra, hay fantásticos cronistas de guerra, mucho mejores que yo. Pero era tanto retratar el mundo olvidado de cuando la CNN se va del país, pero los problemas siguen ahí. Entonces yo recojo eso y una serie de relaciones personales y tal, y todo en torno al río Drina, ¿no? que es un poco un río mítico, un río precioso y a la vez un río terrible por la historia. Cuando vuelves aproximadamente un poco después, por los cálculos que estoy haciendo según me vas contando la cronología, de la revolución del Maidán. Sí. Volví, sí, justo después, sí. Y
¿Y tú eso lo vives ahora cuando lo rememoras, lo vives con mucha más cercanía, me imagino, ¿no? Porque tu inmersión en el país, Sí. ¿no? Entiendo que has tenido una relación retrospectiva también con lo que pasó entonces, ¿no? Para los que ahora seguimos, y desde hace un año, más de un año ya que empezó la guerra por la invasión rusa, nos sorprendemos de qué poca atención se prestó a lo que sucedió entonces, ¿no? ¿Por qué no recibió esa toma del Donbass la importancia mediática o la sonoridad mediática que merecía? Buena pregunta. Fíjate, David, que yo cuando reaterrizo en Ucrania, porque en Ucrania había estado antes de ir a los Balcanes, pero de nuevo como opinador viajero. Sabes, que se molesta por ir a los países y a conocerlos un poco más. Pero fíjate, David, que yo llego a Ucrania justo después del Maidán y justo después del comienzo de la guerra en el este y la anexión de Crimea. Y llego interesado, David, pero no te creas que llego profundamente interesado y con unas ideas muy claras, etc. De hecho, entonces, como yo estaba todavía embelesado por Bosnia y por los Balcanes, y una parte de mí quería ir ahí, casi veía a Ucrania como una distracción de atención internacional, porque pensé, esto todo hay que relanzar la atención a los Balcanes, un síndrome de Estocolmo passive-aggressive, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, sí que sigo lo que está pasando, entonces, pero aterrizo muy tabula rasa, llego con la mente bastante en blanco y bueno, pues voy a escuchar a ver que, por supuesto, una cierta simpatía, pero no un encandilamiento y posicionamiento. Lo que pasa es que era bastante evidente lo que estaba pasando para cualquiera que sepa la lógica rusa en el este de Europa, y me dio por explicarlo, nada más, escribiendo en El Mundo, etc. Entonces, en parte sí que recibió atención internacional, pero tienes razón que no toda la que merecería, ¿no? Porque cuando algunos, después de la anexión de Crimea, decíamos esto no va a acabar aquí, no solo va sobre Crimea, sino es un plan de conquista prolongado. Y de hecho Putin no avanzó más entonces porque los ucranianos resistieron, pero su plan en su momento, una de sus ideas era la partición de Ucrania y que todo el sur de Ucrania fuera ya ruso, y por supuesto que la gente las apoyaría. Spoiler, la gente no les apoyó y se encontraron con una resistencia y decidieron. Entonces ese es el cálculo pragmático que hoy ha perdido casi completamente Putin, pero bueno, se quedan en esas líneas porque los ucranianos les frenan. Y entonces, en perspectiva, incluso yo creo que teníamos que ser todavía mucho más contundentes, porque era muy cómodo decir, oye, no, es que esto de que Crimea siempre fue rusa es la narrativa imperialista rusa. Evidentemente no es verdad, es una realidad mucho más complicada, pero teníamos que haber sido mucho más duros y no recibió atención internacional por varias razones. La administración Obama no está interesada. Acababa Obama de medio intentar salir de Siria, las líneas rojas con uso de armas químicas que nunca utilizó. No estaba interesada. Era una administración que miraba al Pacífico. Trayectoria que siento ser spoiler de los conspiracionistas, pero Biden intenta continuar, pero se encuentra con esta tragedia histórica, ¿no? Entonces, la administración Obama no jugó un papel que, digamos, en perspectiva muy políticamente importante, y de alguna manera prevaleció la posición diplomática europea de años de Ostpolitik, de bueno, esto sí que es un conflicto, han muerto 15.000 personas a lo largo desde 2014 hasta febrero de 2022, pero se puede contener, y se puede contener con esta mezcla de incentivos, Gazprom, el Nord Stream 2, el cambio a través del comercio que querían los alemanes, de modo que las voces minoritarias, pero también algo influyentes que decían en Europa y Occidente de que hay que marcar líneas rojas ya o esto va a empeorar, pues no es que fueran ignoradas completamente, pero no ganaron el debate político. Se aplicaron sanciones, tampoco tan pequeñas como ha dicho la gente, pero no todos los contundentes que podían ser ya por la anexión de Crimea. Entonces, claro, Putin sacó el cálculo. Y luego vino la retirada de Afganistán y eso le terminó de confirmar que podía hacer lo que está haciendo. Entonces, si me preguntas en perspectiva,
habría que haber armado a Ucrania desde 2014 y muy decisivamente, y habría que haber puesto sanciones muchísimo más duras y roto estos vínculos energéticos que has visto que no es tan complicado. En menos de un año hemos reducido al mínimo la dependencia energética de Rusia, con lo cual, ¿sabes qué, David? Que hay voces que hablaban así en el ámbito internacional, pero hay gente que nunca aprende. O sea, yo lo que suelo hacer las bromas, esto es como que estás en las ruinas de Varsovia en 1944 y tienes diplomáticos que dicen, bueno, todavía hay un margen de negociar con Adolfo, ¿sabes? Hay también una nueva, por decirlo así, sensibilidad, ¿no? Muy distinta a la que había, por lo menos en mi caso y por lo que intuyo también a través de los medios en el resto de la gente, ¿no? Porque leyendo tu segundo libro, sí. Estación Ucrania, publicado por Libros del Cao, que recomiendo mucho. Claro, se habla de lo que sucedió también en el Donbass, no solamente esa cifra que no nos dice nada, ¿no? Ahora hemos estado muy en contacto con el sufrimiento de familias, pero eso no lo hemos visto con los habitantes, ¿no? del Donbass, por ejemplo, o lo que le sucedía a los alcaldes. ¿Puedes contarnos algunos casos concretos de lo que pasaba? Porque parece que simplemente cambió la persona que mandaba ese territorio, pasaba a estar bajo jurisdicción rusa, y aquí no ha pasado nada, y la vida seguía, ¿no? La vida cotidiana seguía. Han anexionado esta parte, bueno, pues la vida sigue. Claro, no, eso está muy bien visto. Claro, fundamentalmente lo que hace Rusia es, yo siempre digo que lo que estamos viendo ahora es la tercera invasión. La primera invasión es Crimea, y es una invasión a punta de pistola. Es decir, encierran a los parlamentarios de la entonces República Autónoma de Crimea dentro de Ucrania para que destituyan al gobierno prorruso del Partido de las Regiones que todavía gobernaba ahí, para que te hagas una idea. Le deja de servir a Moscú y ponen de quote unquote primer ministro a Sergei Aksionov, que es un mafioso de los años 90, le llamaban el Goblin del mundo criminal de Crimea, que tenía 5 escaños en la Cámara local. De 100. O sea, piensa en el partido más pequeño de la Cámara de Madrid y piensa que le hacen presidente. Pero vamos, lo hicieron a punta de pistola, o sea, y luego un referéndum, por supuesto, totalmente adulterado, con persecución de los crimeos y los proucranianos yéndose. O sea, yo tengo amigas que me enseñan las llaves de su piso en Crimea. Otra cosa es que tras años de presencia rusa sí que había una pluralidad o casi mayoría de población local pues que tenía todavía esta adhesión a Rusia, etc. Eso es Crimea. Pero el Donbass es diferente. El Donbass es mucho más plural, había un desencanto con Kiev, pero más de típicas relaciones centro-periferia. ¿Sabes? No estamos aportando mucho al presupuesto ucraniano y ellos no hacen nada, lo cual no es del todo cierto. El Donbass venía cayendo también a nivel industrial. Y Rusia aprovecha esta especie de desencanto, pero sobre todo envía a su gente, envía mercenarios, voluntarios, y se pone a reclutar a gente local. Mi amigo Stanislav Aseyev, que fue un periodista que estuvo 2 años prisionero en lo que algunos llaman el Abu Ghraib del Donbass, en el centro de isolación, ¿cómo sería? Aislamiento. En Donbass contaba eso, que claro, que algunos amigos suyos pues, se empezaron a alistar porque veían una oportunidad fuera del mundo de las minas y en un momento de empobrecimiento, ¿no? O sea, que eso está ahí, es una complejidad. Pero a la vez mucha gente se opone. Es decir, hubo Maidán en Donetsk, etcétera, pero lo resolvieron a tiros. Mataron a varias personas en las manifestaciones pro-Maidán y tienes ahí Denis Kaczynski, que es otro periodista, que cuenta que, bueno, que yo aparecí en una lista negra y en junio de 2014 me tuve que ir. Entonces, cuando me hablas de alcaldes, claro, es importante recordar que las autoridades que hoy gobiernan en las zonas ocupadas por Rusia no son las autoridades elegidas. Las autoridades elegidas están fuera de esas zonas ocupadas, han tenido que ir. ¿Por qué? Porque si no acaban como la alcaldesa de Motyshin, al norte de Kiev, en una fosa. Un ejemplo que te voy a contar es el concejal de Volodymyr Rybak, del partido de Timoshenko, Batkyvtsina, Patria, simplificando un partido proucraniano, en la población de Horlivka,
en el momento en que los mercenarios, básicamente entre prorrusos y rusos, empiezan a ocupar, empiezan a quitar las instituciones del Estado que casi no están presentes en esa región, con un ejército ucraniano a las afueras de ciudades que no saben qué hacer y que pierden el control. Y estos mercenarios pues quitan la bandera ucraniana, ponen la bandera rusa. Entonces, tienes un vídeo de cómo este concejal se quiere meter en el edificio municipal y dice a los policías: estas autoridades no son las legítimas, estos son criminales, tienen que dejar paso, sáquenles del edificio, por favor. Y los policías se ponen un poco de perfil, porque además van desarmados, etc. Y luego se ve cómo se lo llevan varios hombres en balaclavas. Sí, con capuchas, con pasamontañas. Con pasamontañas. Se lo llevan y alguna parte de la población local, etc., diciendo, bueno, llevároslo, tal, increpándolo, por supuesto. A mí me recordaba escenas del País Vasco en los pueblos pequeños. Se lo llevan. Pocos días después, su cadáver apareció desventrado en el río junto a Sloviansk. Entonces Sloviansk está ocupado por los mercenarios prorrusos y grupos afines, y estuvo, pues eso, le habían torturado y le habían torturado en un centro de detención, y de esas historias tienes un montón, y todo eso no lo vimos aquí. O sea, lo veíamos los frikis que íbamos a Ucrania y que volvíamos diciendo, oye, que esto es algo muy serio y que hay que tomar medidas mucho más contundentes. Entonces, como te he explicado, claro que hubo un elemento orgánico, pero lo que hubo también es un proceso de propaganda muy fuerte. 1,5 millones de ciudadanos del Donbass huyeron al resto de Ucrania, que eso la gente se olvida decir, y en torno a 500.000 algo más a Rusia. O sea, hoy el Donbass, como decía Kaczynski, es que casi no es ni Rusia, decía, es un agujero, no es ni Rusia ni Ucrania, y sobre todo tú lo has visto en las imágenes. Yo estuve en diciembre en la zona limítrofe Kharkiv, Donetsk, controlada por el gobierno ucraniano. Nunca he visto tanta destrucción. O sea, hay una política sistemática de reducir las ciudades ucranianas a ruinas. Y es como decía una amiga ucraniana, para más explicación en el sector que diríamos izquierda de la sociedad civil ucraniana, decía, claro, es que esto es una nueva forma de genocidio. Quieren que dejemos de ser lo que somos, que dejemos de ser ucranianos, o sea, que los ucranianos dejen de ser ucranianos, ¿no? O sea, que todo eso lo que hoy vemos es una culminación extrema de lo que ya empezó a pasar, y con un plan ya abiertamente de destrucción de Ucrania. Y claro, cuando la gente habla de territorios, digo, es que no son territorios. Es que si son territorios, ¿por qué deportan a los niños? Si estos de territorios, estos son como las chafarinas, ¿por qué deportas a los niños, ¿no? Entonces, claro, lo que está haciendo Rusia es poner en práctica prácticas estalinistas, que es ejecutar los líderes civiles que vean, o sea, esta idea de decapitar la sociedad, con esta visión rusa de que las sociedades son verticales. Spoiler, Ucrania no es vertical, es horizontal y casi anarquista. Pero son prácticas de estalinismo, y si me apuras, con cosas que hacían los nazis. Los nazis también se llevaron a niños polacos para reeducarlos, ¿no? Entonces, quizás una última reflexión, pero hace poco estuve en el Lviv con este filósofo historiador Jaroslav Hrychak, que le veréis traducido, que le ha sacado nuestra entrevista Letras Libres, y hablamos de la imposibilidad de sociedades occidentales de ver el mal. Porque aquí estamos en Madrid, estamos con una cosa llamada escudo antimisiles, la malhadada OTAN, pero hace generaciones que no hemos visto este nivel de... Entonces, claro, hay mucha gente que hace lo que yo llamo oclusión cognitiva, cierra como una cámara de fotos cuando el objetivo se obtura, no quiere ver. ¿Hasta qué punto has hablado de Stalin? Y claro, cuando pensamos en Ucrania pensamos mucho en las purgas, en las hambrunas, también lo que vino después durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron, el enfrentamiento con los nazis, lo que vino después a partir del año 45. ¿Hasta qué punto? Y en tu libro hablas incluso del siglo XIX, ¿no? Es decir, que hay una larga genealogía, ¿no? de enfrentamientos. ¿Hasta qué punto en el subconsciente colectivo de los ucranianos pesa todo ese pasado?
de cara a mirar al ruso con una sensación de alteridad, por decirlo así? Pesa bastante, pero no solo. Hay grandes, o sea, hay como varias, es una sociedad muy plural, entonces tienes como varios, tienes unas clases profesionales, que no quiero decir adineradas, pero clases profesionales de gente muy formada que habla un montón de idiomas y que está conectada con los flujos de globalización, y luego tienes clases un poco más apáticas, que ahora han cambiado un poco también, que bueno, es la ambivalencia, ¿no? Cuando, bueno, en la Unión Soviética tú tenías que decir que estabas por el partido, etcétera, luego te guardabas tus opiniones. Llega la independencia, muchos votan independencia, pero se quedan un poco a la expectativa de, bueno, a ver qué tal. Entonces, las nuevas generaciones rompen eso. Rompen y dicen, oye, ¿qué es esta especie de ambivalencia? Somos ahora otra vez un país independiente, etcétera. Pero fíjate, David, que con Rusia, incluso después de 2014, la inmensa mayoría de los ucranianos no tenían sentimientos antirrusos. O sea, muchos todavía menos que antes, pero te decían, bueno, somos bratski narod, somos pueblos hermanos, pero tú aquí, yo aquí. O sea, España y Portugal a veces lo he comparado con todas las distancias que puedas hacer, ¿no? Sí. Pero sí, un pasado común, nos entendemos cuando hablamos, pero cada uno por su camino. Entonces, fíjate que incluso las poblaciones que aquí se ven como prorrusas, pero es más complicado, es más una mezcla de, bueno, sí, yo me veo como ucraniano también, pero no veo al ruso como enemigo. Claro, esas son las poblaciones que están más destruidas, etc. Y entonces en ese sector te encuentras gente que militó en el partido de Yanukovych, que están luchando en el ejército ucraniano en primera línea y que han roto mentalmente con la idea de Rusia. Porque como decía el escritor Sergei Zhadan, que le ha traducido a Galaxia Gutenberg, que es de Starobilsk, en Lugansk, y que ahora vive en Kharkiv, y que él escribe en ucraniano, pero es un ejemplo de este. Él dice, yo soy un ucraniano del este. Dice, claro, nos dimos cuenta, escribió un post en Facebook y decía, es que nos hemos dado cuenta que han venido a matarnos. Entonces, por eso te digo, antes de febrero de 2022 te sorprenderías. ¿Había políticas antirrusas en Ucrania? Había esporádicamente, pero como es un país tan, ¿sabes? Es un país tan plural, pues no es que han prohibido el ruso, eso es una falacia. Lo que el ruso ha perdido es protección oficial, que es algo muy diferente. Y hay unos dictámenes de la Comisión de Venecia reconociendo que Ucrania tiene que promover el lenguaje ucraniano y tal, pero bueno, hay que ver un poco cómo lo haces según las minorías. Pero no había por supuesto un sector de lo que aquí diríamos nacionalismo ucraniano. El nacionalismo ucraniano, hay más patriotismo que nada, luego hay un nacionalismo demócrata y luego hay un nacionalismo radical, pero este nacionalismo radical no tiene ya presencia parlamentaria. Pero tal es la complejidad, David. Yo tengo amigos, por supuesto. Es el mito de que el que habla ruso es prorruso, es un mito. Y hay que dejarlo ahí. O sea, no hay una relación directa entre lealtad política y lenguaje. Aunque ahora te encuentras unos cuantos rusófonos que dicen, pues ahora voy a hablar ucraniano. Decididamente. Pero es que incluso, David, hay rusos o ciudadanos de origen ruso en Ucrania que están luchando con los ucranianos. O sea, Senchov, el cineasta que es premio Sájarov 2018 de la Unión Europea, que se tiró 4 años en Siberia en prisión y que hizo un alegato contra las autoridades rusas, etc. Sus padres son de los Urales, si recuerdo bien, y él es de Crimea, y dice, yo soy ciudadano ucraniano. O sea que hay un proceso de cambio. Lo que creo es que las barbaridades que está haciendo Rusia está logrando que primero está destruyendo su propio legado, lo cual es fascinante, iglesias, tal, pero por supuesto ha perdido la batalla del corazón pero le da igual. ¿Por qué? Y en esto tengo que ser muy duro. Eso a Putin le da igual. Porque lo que va a hacer es el transformar el ADN de los ucranianos por un proceso de reeducación stalinista que hace que a los líderes cívicos les detienen, algunos les ejecutan o les envían a Rusia, como sabes, y que la población tiene que cambiar. De modo que dejen de ser ellos, ¿no? Esa es la propaganda rusa dice, claro, que en el Donbass está habiendo un genocidio y que entran en una misión casi defensiva. Sí. Dicen, por otra parte, que también la misión es defensiva a mayor escala por la ampliación hacia el este de la OTAN. Sin embargo, cuando uno lee las cosas que ha escrito Putin, incluso las cosas que dice,
lo que hay ahí es un discurso imperialista cuasi fascista, ¿no? Y lo digo haciéndome cargo de lo que significa, ¿no? Es decir, de un nacionalismo de afán conquistador que, sin embargo, para ojos de muchos, esa parte palidece, ¿no? Ese nacionalismo imperialista ante la complejidad, muy entrecomillada, de no, la OTAN, ¿no? Es decir, esto es complejo. Sí, bueno, todo es complejo, pero mi impresión es que, bueno, también podríamos haber tratado de Versalles cuando Hitler entró en Polonia. Y sí, habría que explicar la complejidad y la humillación de los alemanes, pero ¿por qué crees que la propaganda rusa ha tenido tanto éxito? Aunque sea minoritaria, me parece demasiado. No, muy buena pregunta. Sobre el genocidio, aquí el argumento es el genocidio por espejo. Es decir, la potencia agresora imperialista acusa a la población agredida y que va a conquistar de lo mismo de lo que les van a hacer. Se llama genocidio por espejo. Entonces, de eso anticipan. Acuérdate del incidente de Gleiwitz, por el cual los alemanes acusaron a Polonia de haber atacado a Alemania en 1939, que básicamente, si recuerdo bien, una serie no sé si eran figuras de las SS, pero bueno, se disfrazaron de polacos, dijeron que tomaron una antena en una población alemana limítrofe con Polonia y que iban a... luego, por supuesto, parece que los propios nazis ejecutaron a varios prisioneros alemanes que ya tenían y les hicieron, por supuesto, vestir con indumentaria del ejército polaco y luego, 1 o 2 días después, se cruzaron la frontera e invadieron. Rusia hace ese tipo de cosas. Es fascinante porque básicamente Rusia controla el Donbass desde aproximadamente abril, mayo. Controla una tercera parte, pero llegó a controlar más. O sea, llegó hasta Sloviansk, etc. Es decir, gran parte del Donbass fue ocupado por Rusia. Entonces, y es fascinante que hablen de genocidio porque ellos han controlado esta zona. Entonces, lo que habría que preguntarles es qué han hecho ellos como potencia ocupante. Luego Ucrania empujó un poco hacia verano de 2014, pero a su vez Rusia envió el ejército regular y empujó a los ucranianos de vuelta, asestándoles varias derrotas, entre ellas Ilovaisk, que ha quedado en el imaginario colectivo ucraniano porque los rusos les dejaron retirarse de esa población y teóricamente les abrieron un pasillo y se dedicaron a dispararles y murieron 500 o 600 ucranianos. Timothy Yuda abre su libro de historias de Ucrania con los restos de un soldado ucraniano en un hilo telegráfico. Te cuento todo esto, David, para explicarte que esto ha quedado tanto en el imaginario ucraniano que muchos decían nunca más 2014, nunca más nos retiraremos. Y muchos jóvenes oficiales ucranianos aprendieron la lección y se entrenaron, etc. Y claro, luego vienen las sorpresas. Pero bueno, que es fascinante que Rusia acuse de genocidio cuando ellos controlan la mayor parte. Entonces lo que hay que preguntarles es, qué decir, ellos tienen la responsabilidad. Pero además, fíjate, David, toda esa zona, sobre todo desde mediados de 2014 y finales de 2000, con distintos refuerzos, estaba llena de observadores internacionales. De hecho, los observadores internacionales de la OSCE, organización a la que pertenecí, tenían problemas para acceder a la zona controlada por Rusia. Les restringían el acceso. Los 8 años desde entonces, todo era un tiro y una floja para que la OSCE pudiera acceder a la zona controlada por Rusia. Esa es la primera. Pero lo segundo, Ucrania, nada más comenzar la invasión, pidió ayuda a la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional de Justicia, a principios de marzo, tienes ya una primera opinión, que conmina a Rusia a retirarse de Ucrania y que dice no tenemos ningún tipo de evidencias desde aquí haya habido un genocidio de ningún tipo. Y Rusia, primero no reconoce la jurisdicción porque Rusia ya está fuera de ningún tipo de jurisdicción, pero no siguió el caso como genocidio, lo siguió como autodefensa, para que veas si no lo tienen... Eso es muy importante, o sea, no siguieron, y Ucrania se lo ha tomado tan en serio que está presentando a su vez un caso de genocidio con apoyo de la Unión Europea. Entonces, a tu pregunta de por qué cala la propaganda, o sea, yo creo que, fíjate, perdóname que te lo diga así, pero yo creo que hay gente que le podrías llevar a las fosas comunes de judíos en el este de Europa y tal y que te negarían la evidencia, porque no quieren salir de su marco.
a determinadas fuerzas de extrema izquierda que no son democráticas, aunque se te digan que son democráticas, todo esto les da absolutamente igual. Ellos lo que quieren ganar es el relato dialéctico. Vienen de esta generación de izquierda que vive por el relato dialéctico. Jean-Paul Sartre es uno de los padres de esta generación. A Sartre le llegaban, y a toda esta gente le llegaban exiliados del otro lado del telón de acero, contándoles lo que habían, gente de izquierda, lo que habían sufrido bajo torturas con los soviéticos, etcétera, o con los propios gobiernos, como se dice, marioneta en los países del Pacto de Varsovia. Y esta gente, Sartre, Simone de Beauvoir, poco menos, que no les reconocían legitimidad para hablar. Como, bueno, déjame que te explique yo. Camus, menos mal, rompe esa tradición y dice que esto es inaceptable, ¿no? Entonces, esta parte de la izquierda, que yo llamo extrema izquierda antidemocrática, viene de esa generación y para esto es un relato dialéctico. Por supuesto, si tú aplicas el contrafactual de las políticas, ellos promueven que no se arme Ucrania, etc. Si tú aplicas el contrafactual, tendrías decenas de miles de muertos civiles más y ciudades absolutamente destruidas. Kiev estaría en una situación mucho peor, etc. Pero les da igual. Entonces, ¿por qué ha calado la propaganda? ¿Por qué ha calado la propaganda? Porque a esta gente solo importa dialéctica, porque son incapaces de ver a Ucrania. Ucrania les pone contra el espejo, les hace ver que son más feos de lo que piensan, porque llevan años hablando de la gran Rusia, de la Unión Soviética, y aquí llegan los ucranianos diciéndote que la Unión Soviética fue absolutamente dañina para Ucrania, que murieron millones de personas en hambrunas, y toda una generación intelectual ucraniana en los campos de Karelia por tiro en el Gulag. ¿Y cuánto hay de antiamericanismo también en esa adhesión al relato ruso? Un montón, por supuesto es un montón, pero que son, por una parte, hay como dos cosas. Yo me encuentro esta determinación por ganar la guerra dialéctica, la guerra donde sufre el pueblo ucraniano les da igual, y por supuesto no ven a Ucrania, y cuando la ven se ven a ellos mismos mal. Con lo cual, coinciden en Putin, en lo que intentan es que la Ucrania real se parezca a la que tengan en la mente. ¿Sabes? Con los nazis, todo este hombre de paja. Que es un país protofascista. No sé qué, ¿no? A mí esto me hace mucha gracia porque murieron como en torno a 3 millones de ucranianos luchando contra los nazis, que es más de lo que murieron estadounidenses, británicos, canadienses, franceses, etc. Yo suelo decir que el ciudadano medio ucraniano es más antifascista que todos estos tertulianos, ¿no? Hay mucho antiamericanismo, pero yo creo que es como un conglomerado de todo lo peor del pozo ideológico del periodo de la Guerra Fría, que ellos dicen cuestionar todo lo peor está ahí, y son incapaces de ver el mundo tal cual es. Y hay otra cosa más, ¿no? Además de lo que tú dices, y es, yo he tenido esta discusión alguna vez sin tener, ni una cuarta parte de los conocimientos que tienes tú, pero cuando dicen, no, bueno, un país fascista, yo digo, bueno, ¿y qué? Entonces, lo que estás es violando su soberanía, o sea, porque el régimen de un país no te guste. Imaginemos, te lo concedo, que es un país que tiene un régimen fascista. ¿Está justificado entonces que invada? Es decir, tú apoyarías, a mí me parece que Cuba es una dictadura, pero yo no aplaudiría una invasión americana de Cuba, ¿no? Es decir, que una cosa es hablar de las libertades individuales, que es otra conversación, y otra es hablar de la soberanía. Es que no puedes eludir el debate de la soberanía. Bueno, en base a la ideología que supuestamente le atribuyes, ¿no? Bueno, y de la libertad. Yo ahora, por ejemplo, estoy releyendo a Tony Judt, Pasado Imperfecto, sobre los intelectuales franceses, que él habla de estos intelectuales que frente a toda evidencia, tal, porque Judt había sido marxista, sionista, etc., y él se enfrenta a esta gente y dice, habéis perdido todo tipo de compás moral, ¿no? Habla de las sombras. Al final esto es una absoluta bancarrota, ¿no? Pero cuando has mencionado antes, tú pones el discurso de Putin, cualquiera de los discursos de Putin, y pones el discurso de cualquier líder fascista de los años 30-40, es que son profundamente similares, porque es el irredentismo histórico. No solo habla de territorios históricos, habla de fronteras históricas. Eso es Alaska. Por supuesto, Moldavia. Los moldavos... Los moldavos te dicen que son los ucranianos los que están defendiendo su soberanía, si no ellos van después. O sea, ni siquiera son territorios históricos, que ya es terrible. Son las fronteras continuas. Entonces, es la guerra continua, porque si esto es así,
es una guerra eterna, ¿no? Si estás amenazado por los gays, por Estados Unidos, la OTAN, los woke, los tal. Entonces, por eso te quiero decir, es un discurso irredentista, es un discurso de guerra eterna y es un discurso de pasado. Es un discurso de... No hay plan de futuro para la población rusa. ¿Sabes? Yo no digo que Zelensky sea un santo, pero como estudio ucraniano avanzado, tengo que leer estos discursos y es fascinante por comparar cualquiera de los discursos de Putin con cualquiera de los discursos de Zelensky. Los de Zelensky son, en Gerson, cuidado, por favor, avisar a los habitantes que no entren en las casas que pueden estar minadas, por favor, si tenéis su teléfono y tal, sed prudentes, recordar que nos protegemos los unos a los otros y que nuestra ventaja es que estamos unidos y tenemos... Tú pones el discurso de Putin y es un discurso de furia, de rabia, de vuelta al pasado, de comparativas con los zares del siglo XVIII, etc. No tiene un plan de futuro. Es más, diré que es un culto a la muerte. O sea, es un discurso de la eterna guerra patriótica. Por supuesto, los que van a morir son otros. Son los buriatos, los siberios, etc. Pero es un culto a la muerte. Por eso Ucrania, entre otras cosas, está resistiendo, porque Ucrania quiere vivir. Y el discurso de Putin, salía en el Guardian ayer una cosa que ya sabemos algunos, que es que Putin ya no marca objetivos concretos, es la guerra eterna. No es contra Ucrania. O sea, tiene una cosa passive-aggressive con Ucrania. Ucrania es tan fuerte que nos va a invadir y tenían armas nucleares, todo lo ha desmontado la OIA. Pero a veces tan débil porque es marioneta en manos de Estados Unidos, que son los que nos están haciendo. ¿Por qué? Porque hay un racismo latente que no pueden reconocer que son los ucranianos los que les están haciendo morder el polvo con armamento de la OTAN, pero no solo. Entonces, o sea, yo sí que creo, y Snyder lo dice, Timothy Snyder, que sabe algo de fascismos históricos, te dice y además que conoce muy bien la relación entre... es decir, el fascismo de los dos lados del telón de acero. Pero además, digamos, ¿no? La propaganda rusa es tan cinista que, fíjate, si tú eres yo llamo de derecha no democrática, Ucrania es woke, LGTBI, es un presidente judío, porque tienes caricaturas en medios oficiales rusos y de tweets de embajadas rusas de Zelensky como judío. Pero además, si tú eres de extrema izquierda, Rusia es la URSS, está luchando contra el imperialismo americano, los ucranianos son fascistas de derecha, entonces, por supuesto, la verdad es no son ni una cosa ni otra, ¿no? Pero yo creo, David, que mucha gente, o sea, toda esta gente que me hablas, menos mal, yo creo que el español normal es mejor. Es bastante sensato, o sea, sí. Tiene claro, ven a un lado potencia nuclear que tiene una tradición de invadir países bastante habitual, y ven al otro lado de una potencia no nuclear, o un país no nuclear, invadido con unas poblaciones como España, ¿no? La figura de Zelensky, claro, Zelensky lo que ha hecho es poner rostro tú lo decías, ¿no? Ucrania es horizontal, ¿no? A todo un montón de gente, ¿no? Con sus historias, que ha decidido enfrentarse a una invasión. Pero Zelensky como activo no ha sido menor, ¿no? En el sentido de su carisma, de su empuje y cómo ha ido modulando el discurso de la paz hacia la victoria, ¿no? Es decir, ya no nos conformamos con que nos dejéis, sino queremos ganar. Sí, para mí Zelensky es un personaje muy interesante que empecé a seguir en esa etapa cuando medio estaba en Ucrania, pero a veces estaba en el gobierno y teníamos que hacer dossiers sobre es que Zelensky va a ganar las elecciones, ¿no? Yo lo primero es que recomiendo que la gente vea un vídeo que hay voy a recomendar dos, pero uno de la conversación entre Macron y Zelensky el 24 de febrero, que lo tienes por ahí en Twitter. Claro, Macron, que se había resistido... De 2023. De 2022. De 2022, perdón, cuando empezó la guerra. Exacto. Y es un asesor, yo creo que por querer pasar a la historia, que está grabando la conversación, etc. Para que quede claro quién dijo qué, ¿no? Entonces, claro, está Zelensky diciendo, ¿no? Nos han invadido desde el este, del sur y del norte, es mucho peor que en 2014. ¿Y qué dice Zelensky, el presidente de la guerra, que quiere la guerra eterna? Por favor, Emmanuel, habla con Putin, que Biden hable con Putin porque os escuchará. Solo vosotros podéis hablar con él y os escuchará y que pare esto, por favor. Que paremos y que... 24 de febrero. So much para el presidente que quiere la guerra. Y al día siguiente es cuando tienes el segundo vídeo en ucraniano Zelensky saliendo por la noche diciendo el presidente está aquí.
El primer ministro está aquí, mis asesores están aquí. Entonces eso es absolutamente... A mí mis amigos ya me enviaban mensajes el 25, que los he incluido en el libro, en el que este Denis, a quien por cierto vi la semana pasada en Kiev, y está sano y salvo, menos mal. Decía, bueno, yo bien y el país más o menos también, hijos putas no... Hablo en español así, hijos putas no parece que han medido bien nuestras ganas de tener una vida digna. Esto es un mensaje del 25 de febrero que incluía en el libro. Entonces, claro, Zelensky es consciente de que tiene una responsabilidad histórica y decide quedarse, lo cual es estratégicamente a nivel político decisivo casi. Porque un gobierno en el exilio es un gobierno en el exilio. Sino que se lo digan a los polacos en la Segunda Guerra Mundial. Bye bye, nunca volvieron, ¿no? Entonces, Zelensky, yo me reservo mucho el juicio. Creo que hay dos Zelenskys. Uno antes de febrero de 2022, que es un presidente que gana las elecciones abrumadoramente con un plan un poco populista, o sea, con trozos populistas, antiguerra, por la paz en el Donbass, pero con la idea de hablar directamente con Putin. Y un presidente con trazos socioliberales, de bueno, hay que modernizar, hay que liberalizar las tierras ucranianas, y con un legado intermedio, muy fuerte en el diplomático, pero bueno, intenta reducir la presión de los oligarcas, lo hace de manera selectiva, pero bueno, con un récord un poco intermedio, algunas luces y algunas sombras, pero en algún momento llegamos o por lo menos yo por la información que me llegaba, llegamos a la constancia en 2021 que Putin piensa que Zelensky es débil, toda su gente le informa que Zelensky es débil, que va a perder las siguientes elecciones y que van a ganar el hombre de Rusia en Ucrania, que es Viktor Medvedchuk, y se equivocan terriblemente de juicio. Pero el problema es que Putin llega a la conclusión de que puede invadir Ucrania y que Zelensky se irá. Evidentemente, eso demuestra no solo los profundos déficits de información en el sistema autoritario ruso, que solo le dicen lo que quiere escuchar, y dos, demuestra de nuevo un profundo desconocimiento de Ucrania. Porque Zelensky será lo que sea, pero es un rostro más que representa una multitud de esfuerzos individuales, con luces y sombras, pero multitud de gente. Vamos, yo lo he visto en estaciones de tren, parejas, ellos y ellas, despidiendo a sus hijos e hijas, yéndose juntos al frente y tal. Entonces Zelensky pone cara a los esfuerzos de millones de ucranianos. Si me preguntas, yo creo que personalmente él es un buen tipo. Personalmente creo que sí, que eres consciente, pero luego llega Bucha y que llegan y tienen razón. ¿Cómo van a tener paz con 250.000 o 300.000 soldados rusos en Ucrania? Controlando casi una quinta parte del país y preparándose para volver a atacar. Hay además otros golpes que supongo que han sido emocionalmente muy duros y que nos cuesta entender a nosotros, a pesar de que ahora estamos más involucrados emocionalmente en lo que está pasando en Ucrania, que es cuando caen figuras relevantes, ¿no? para los ucranianos. Esas microhistorias, ¿no? de las que tú también has hablado, ¿no? Porque claro, vemos cifras o vemos las imágenes, ¿no? de Bucha y de los bombardeos de Mariupol, la maternidad, pero también determinados estandartes entiendo que son duros de asumir, ¿no? Cuando cae pues un deportista famoso, o cuando cae un ajedrecista, o gente que son conocidos y que de repente dejan de estar, ¿no? Sí. Lo cual enlazo con tu pregunta sobre el colectivo. Ucrania es un país que yo lo cuento en el libro cuando medio vivía en Kiev y contaba la vida normal en barrios. O sea, es un país que quería, sobre todo, que ir en normalidad. Acabo de volver de Ucrania y es uno de los mensajes que me llevo de un profundo, por una parte, agotamiento. Agotamiento, es un invierno durísimo con los bombardeos continuos rusos a las infraestructuras, que son cada uno de estos bombardeos contra una infraestructura civil es un crimen de guerra. Pero a la vez, fíjate, están perdiendo varios de sus héroes nacionales. Chicos, por ejemplo, de 27 años que solo han conocido guerra, David, que solo han conocido la guerra y están muriendo en Bakhmut. Ucrania está teniendo pérdidas simbólicas. Simbólicas y potentes, ¿no? También de gente del tejido cívico. Vamos, tengo un montón de amigos míos en el frente y que estamos en contacto todo el rato para... pero fíjate, para muchos el mensaje es de hay que acabar con esta guerra, pero tenemos que ganar. Porque no hay futuro con Rusia, ¿sabes? No hay futuro.
Entonces, esas pérdidas, por una parte, yo lo llevo diciendo desde hace tiempo, tú te metes en el Facebook ucraniano, es casi un obituario. Son menores relativa y absolutamente que las pérdidas rusas, pero es que hay una diferencia, es que a los ucranianos les importa realmente su gente. O sea, en Ucrania se debate todas estas pérdidas en Bakhmut, estamos perdiendo Nashi, estamos perdiendo los nuestros, hay que traerles con vida. Tienen hasta iniciativas que se llaman así, que se llaman Bring Them Back Alive. Entonces hay un daño y un trauma muy importante. Te he escuchado decir que hay gente que muere que es como si a nosotros nos matan a Rafa Nadal. Sí, frente, es ¿no? que a mí me gustó mucho porque efectivamente es por lo que yo de repente también entré en ese momento de una empatía desde otro lado, ¿no? Desde de historias más mínimas, sí. Pero que son referentes nacionales. Cineastas, escritores, mujeres atletas, un montón. Más de muchos de ellos que son alistados voluntariamente, porque ahora Ucrania tiene que empezar a movilizar. Algunos reclutamientos no son voluntarios. Pero es verdad esto que dices, es que esta multitud de rostros, yo casi no hablo tanto de Zelensky, hablo de este tipo. Entonces se me ocurrió la comparativa con Nadal, pero puedes pensar, joder, no sé, si viviera, no sé, los de Los Secretos. Sí, sí. O sea, todos, Duncan Du, o todos los que son la gente que Jesús de Andrés, ¿no? José Andrés. Sí. Toda la gente que para España, sea de izquierda, centro, derecho, nacionalista, ¿no? Tiene una cierta simpatía porque nos ha hecho ser felices, pues, esta gente. Eso es, o sea, incluso aunque la guerra para ahora, las pérdidas humanas para Ucrania son terribles, pero lo triste y lo vicioso de todo esto, David, es que si paran ellos de luchar ahora, Rusia se consolidará en las zonas que ocupa, están deportando a los niños, están llevando a sus funcionarios, porque la población local mayormente no colabora, y saben que volverán a atacar. Entonces es que no hay, por eso es todo tan trágico, porque no hay... ¿Te tranquilizas ver que la postura de Estados Unidos ha sido tan firme frente a lo que había sido con Obama y también con Trump, en el sentido de, bueno, de estar mirando más, como tú decías, hacia el Pacífico, incluso hacia el propio interior del país? Sí. Biden ha tenido una postura muy clara y la CIA a través de Sullivan ha dejado muy claro las cosas, ¿no? Sí, a mí... La evolución del papel de Estados Unidos es muy interesante porque, como he dicho, por contra de los mitos y que Estados Unidos quería la guerra, eso no es verdad. Biden se reúne con Putin en junio de 2021, cumbre de Ginebra, y Biden, bueno, lo puedo contar aquí, pero vamos que su prioridad clara era China. Y veían a Rusia como una molestia y un país que hay que tener algún tipo, que no se van a acercar. Pero bueno, hay que tener un tipo, cosa con la que mayormente estoy de acuerdo, pero con matices. Llega febrero de 2022 y Putin es ahora mismo un huido de la justicia internacional, cosa que es bastante lógico cualquiera que sepa derecho internacional. Entonces, la posición de Biden es de prudencia, pero a la vez incrementalismo, que es ir subiendo el apoyo, de modo que cumulativamente el apoyo es extraordinario, es decir, sin apoyo estadounidense, la situación en Ucrania sería muchísimo peor. Y por supuesto sin apoyo occidental en su conjunto. Pero, David, lo que hace Biden y su equipo optan por un incrementalismo que tiene una ventaja, que vas dando... Que no se nota. Que no se nota tanto, salvo los que lo seguimos estrenos. Sí. Porque claro, yo ya empiezo a decir en julio contra el descreimiento general que Ucrania está ganando la guerra. Y dicen, no, pero Lysychansk y Verodon diciendo, no, Ucrania está dando la guerra, están bombardeando las líneas logísticas rusas y Rusia está en una situación muy débil. Contraofensiva ucraniana. Te puedo preguntar por cómo ves el futuro. Es supongo que la pregunta más difícil, ¿no? Pero... sí, es una pregunta... Lo veo entre negro y, ¿cómo se dice? Y claroscuros. Si tuviera que decirte, es imposible ver el futuro ahora. Es imposible. Yo, en febrero del año pasado decía que iba a haber incluso a finales de enero, que iba a haber una invasión y ya solo esperaba que no fuera completa, pero que... Era imposible, que por la lógica que tú has dicho imperialista, pseudo-fascista, es imposible. Bueno, es que había ejercicios en la frontera de Bielorrusia y aún así Putin lo negaba y decía que era histerismo. Es un mentiroso compulsivo y eso hay que dejarlo bien claro, pero yo digo ahora sobre todo es un potencial criminal de guerra que tiene una orden de arresto internacional, de la Corte Penal Internacional, por la deportación de los niños, y van a venir más. Pero claro,
Yo luego dije que la guerra iba a ser larga, con lo cual recuerdo que me llamaban de Radio Nacional en marzo y claro, todo el mundo se queda muy deprimido y decía, no, la guerra va a ser larga porque Putin no puede concebir que no va a conquistar toda Ucrania. ¿Qué han muerto? Fácil, 100.000 soldados rusos. Estimamos las bajas son, como sabes, son muertos en combate y heridos, 200.000. Una barbaridad. Ha muerto fácil 100.000 soldados rusos, si no más. Ucranianos, bajas tendrán 100 y pico mil. Muertos de lo cual se incluye muertos en combate, puede que 30.000, por lo menos. Y vegetales, es triste decirlo. Yo tengo conocidos que están tratando gente como tú y como yo, que están, quizás se pueden recuperar algún día. O sea, es tristísimo. 30.000 civiles, fácil. Probablemente más. O sea, como solo Mariupol son 20 o 30 veces Guernica. Y sin embargo, este tío no puede concebir, como no tiene ningún tipo de empatía humana, no es ningún gran estratega, otro de los mantras calados, no es ningún gran estratega, pero él piensa que, y esto enlazo con tu pregunta, que va a terminar ganando a largo plazo. Y si tiene que morir 500.000 de rusos para ello, morirán. Por supuesto, no hablemos de los ucranianos. Entonces, mi perspectiva es que yo lo veo en términos de generación de fuerzas. Es decir, ahora Rusia está en una ofensiva que no le está yendo muy bien y que han gastado gran parte de las fuerzas que han reclutado a partir de septiembre, pero están haciendo reclutamientos por lo bajini, porque tienen miedo de hacer otra movilización. Eso todavía un cierto cálculo político, no han hecho otra movilización como tenían que haber hecho, pero siguen enviando carne de cañón, porque algo caerá. Al final Rusia conquista a través de muchos. Entonces, ese vendrá otro ciclo de reclutamiento, probablemente clandestino, quizás oficial, pero de momento es clandestino. Ucrania ha tenido que movilizar a más gente. Y yo creo que a final de año, tras las ofensivas ucranianas y también las respuestas rusas, creo que tenemos una idea del equilibrio de fuerzas. A Putin no le vas a convencer de que vaya a la paz y que no pueden conquistar toda Ucrania. De hecho, el último feo que ha hecho a Xi es bastante evidente, porque 2 o 3 días después de verle, anuncia que va a colocar armas tácticas nucleares en Bielorrusia. Todo esto te lo digo porque veo un futuro, te diré que veo un escenario de una especie de equilibrio entre fuerzas mutuas, que nadie consigue, Ucrania logra recuperar gran parte de territorio, pero no todo, pero no todo este año, aunque tampoco cerraría otro tipo de... Rusia logra avanzar un poco, incluso intenta otras ofensivas del norte, pero tampoco logra grandes avances, con lo cual llegamos a un equilibrio de fuerzas a final de año, entonces miramos a 2024 a ver qué puede haber. Rusia aprovechará todo tipo de oportunidad para confundir a la población occidental y pensar que quiere las negociaciones cuando lo único que quiere es rearmarse y continuar atacando. La pequeña esperanza es que lo importante es que haya nuevas realidades militares en el terreno, y eso tiene que venir de una o varias contraofensivas ucranianas que logren recuperar gran parte del territorio y de la gente que Ucrania necesita para subsistir. Piensa en España sin Asturias, Cantabria, País Vasco y trozos de Zaragoza. Y trozos o sea, pierdes la fachada atlántica. Pues España, ¿qué tipo de país sería? ¿No? Y mucho más roto, etc. Entonces, por una parte, hay un escenario de equilibrio tenso, que ninguna parte puede avanzar, pero yo sí que veo que Ucrania tiene capacidad de recuperar. Y además, probablemente veamos contraofensiva ucraniana más pronto de lo que piensa la gente. Pero bueno, con Rusia aún manteniendo presencia en parte y por supuesto, Putin solo puede escalar de momento porque ha pseudo-anexionado territorios que no controla. Entonces, el mínimo ruso es absolutamente inaceptable para el mínimo ucraniano, porque es perder 4 provincias, conquistar por la fuerza, había sangre y fuego, ¿no? Entonces, a partir de ahí miramos a 2024, y 2024 es un año un poco extraño, porque hay elecciones europeas, hay elecciones estadounidenses, que evidentemente no sabemos cómo van a ser. Creo que el apoyo a Ucrania continuará. Creo que habrá altibajos, pero creo que ahora, si me preguntas, mirando al futuro, es fundamental condicionar el presente y por eso es tan importante la Iniciativa Europea de Munición, primero, porque va a haber guerra durante tiempo y segundo, porque lo necesitamos para nuestros propios intereses nacionales. Entonces, por eso te digo, tienes un escenario bueno, ninguna parte puede alcanzar sus objetivos, pero la guerra continúa.
mientras Putin considere que tiene recursos y gente para enviar a la guerra. Tienes otro escenario en el que la contraofensiva ucraniana es más importante y ponen a Rusia en una situación muy delicada dentro del territorio ucraniano, con lo cual Rusia no es todavía muy seguro que pueda hacerlo, pero que tenga que buscar algún tipo de terms. Uh-huh. Pero seguirían queriendo armarse, eso es lo terrible. Y luego, evidentemente, tienes cisnes negros, el colapso del régimen ruso, la sustitución de Putin, pero bueno, a corto plazo no van a pasar. Por eso digo que lo importante es crear nuevas realidades militares en el terreno y erosionar al máximo posible la maquinaria militar rusa. Chips. Los misiles, evasión de sanciones. Mira, ahora están sacando tanques de los años 50. Entonces, la salida de la paz no supone parar el conflicto ahora, es como parar una violación en ciernes, no quédate ahí. Uh-huh. No, es frenar la violación y que haya justicia y reparaciones por parte del agresor, que haya algún tipo de justicia. ¿Cómo se llega a eso? Escalando al máximo posible la ayuda a Ucrania, en el sentido de incrementar. Uh-huh. ¿Tú has visto que empezó la Segunda Guerra Mundial por los tanques? Ya están los tanques occidentales en el terreno. Por supuesto, todo esto son hombres de paja que envía Rusia para meter miedo a la opinión pública. Creo que hay que elevar la ayuda militar a Ucrania al máximo posible en el marco convencional. Tanques, aviones para defender sus ciudades, etc. Y colocar a Rusia en una situación que sea insostenible económica y militarmente en Ucrania. A partir de ahí podremos ver qué tipo de escenarios se hacen, pero evidentemente no estamos ahí. Y en el lado negativo te tengo que decir que voy a darte un mensaje negativo y otro positivo, que el Instituto Study World lo decía ayer muy bien en un informe. Uno, que incluso en ese escenario no es claro que Putin va a llegar a la conclusión de que no va a poder conquistar Ucrania en su totalidad, que es lo que sigue ansiando. ¿Tú piensas que Putin es un tío de 71 años, con limitado contacto con el mundo exterior, y que encima ahora ha puesto su supervivencia política en la victoria en Ucrania, una victoria que se le hace muy lejana? ¿Qué incentivos tiene él para parar? Salvo que se le coloquemos en una situación que sea inaceptable. Y ni aún así. Pero bueno, la otra lectura es que quizás nos sigue en su posición actual hasta el resto de su vida. Eso es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, Borja Las Heras, y te volveremos a convocar cuando dentro de unos meses y le tomamos la temperatura a la situación. Encantado, muy buena entrevista, muy buenas preguntas, espero que las respuestas hayan Bueno, sobre todo las respuestas. Y quiero hacerte una última, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para traer aquí y charlar con nosotros. Sí, lo digo muy convencido. Armando Cerolo, una persona a la que he conocido hace un año y que me tiene impresionado por su ética, por su pensamiento político y lo profundamente conciliador de distintas perspectivas que escribe en el Español ahora. Y ha sacado ahora un libro muy bueno como Tiempo de Idiotas, que es un ensayo fundado en ética cristiana que recomiendo leer. Y Luis Ruiz del Árbol, que también más conocido como From the Tree, que es abogado, pero también es artista y pensador, y está grabando nuestro tiempo a través de distintos trazos en post-its. Ha sacado una publicación ahora, La hora que nunca brilla, que yo presenté en diciembre, y él habla a través de estos grabados, y como también es una persona con un gran pensamiento político. Tomamos nota. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Muy buenas preguntas.